Amigas y amigos, buenas noches. Estamos con Celeste nuevamente aquí en Radio Nacional. Gracias a ella podemos contar con la presencia de quien tiene acá un libro maravilloso y le damos la bienvenida a Maritza Villavicencio. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ti, pero yo déjeme aclarar algo. Aquí nosotros tenemos esta calidad de gente que viene a hablarnos, pero es por ti, Carlos, ¿ah? ¿Por qué por mí? Porque yo les digo, es una entrevista con el maestro Carlos Gasol, y me dicen encantados. Muchas gracias. ¿Sí? Siempre me elogia. Bueno, pero tiene razón. Realmente cada uno en su rubro son personas espectaculares y tú pues ya eres parte de la historia. Bueno, gracias. Yo quisiera que bajen un poquito ya lo sacamos, Liz. Okay. Tus deseos son órdenes, Carlos. Gracias. Vamos a prescindir entonces de... Bueno, acá tenemos pues un libro que es Poder Femenino. Y me dice, ¿cuántos años son? 5.000 años de historia en el Perú. 5.000 años, pues. Ha sido la negación de la historia más grande, ¿no? El quitarle a la mujer el rol principal. Bueno, es que... tuvimos a la señora de Cao, ¿no? Claro, justamente por eso mismo, ¿no? O sea, el criterio cuando se ha hecho historia, y sobre todo historia política, que generalmente ha sido esa la historia que se ha hecho en el Perú, casi en los 100 años anteriores, no se contaba con las mujeres porque se tenía la idea, el criterio o el prejuicio que las mujeres nunca habían estado en el poder, ¿no? Y esto es tributario de corrientes que vienen de fuera. Entonces, lo que ha ocurrido es que los descubrimientos, como tú has mencionado, de la señora de Cao y de muchas otras, digamos, personajes femeninos de la antigüedad, han cuestionado completamente esa tesis, ¿no?, de que las mujeres no tenían poder. Si yo te dijera que con la señora de Cao está la señora de Chornancap, las 5 reinas sacerdotisas de San José de Moro, la niña sacerdotisa de Nazca, más de casi 60 mujeres que se han descubierto Huari en Gualmey. Y te estoy mencionando unas tantas. Hay, por ejemplo, de una gran reina sacerdotisa que se ha descubierto en el bosque de Poma, en Lambayeque, enterrada con 2.000 piezas de oro. Entonces, no lo sabemos, no lo conocemos, pero eso pues ya te pone en debate si las mujeres no tenían poder. Y si vas auscultando, vas profundizando, te das cuenta de que en el Perú fueron poderosísimas. Y no solamente antes de los incas, sino en el mismo incanato, porque el imperio inca, el Tahuantinsuyo, en realidad lo que tenía una estructura de poder binaria, poder masculino y poder femenino. Entonces, un inca, la elección del inca, porque era elegido, era tan importante como la elección de la colla. O sea, no es que el inca decía, bueno, a mí me gusta esa chica y con ella me caso, no. Pasaba por todo un proceso de elección, porque eran verdaderas gobernantas, ¿no? Y así había toda una estructura desde arriba a lo abajo. Estamos con Maritza Villavicencio y yo te pregunto, ¿cómo hay algún estudio? Me imagino que muchos deben ser los que se han hecho y se hacen, para entender cuándo dejó de tener ante el hombre presencia la mujer. ¿Hay algún estudio, o me imagino, o un resultado, por qué razón, si fueron tan poderosas durante una época, por qué lo perdieron? Y cómo el hombre lo tomó? Bueno, eso depende de cada país y de cada continente. La historia es diferente. Lo que pasa es que desde el siglo XIX, desde el siglo XVIII, desde la época de la Revolución Francesa, empezamos a uniformizar toda la historia. Y todos, así seamos americanos, africanos, todos teníamos ese corte, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Occidente, ¿no?, ha aparecido ya hace algunos años una corriente que se llama arqueología de género, que ha revisitado
todas las investigaciones y las excavaciones que se han hecho. Entonces, ellas, estas arqueólogas que son rumanas, norteamericanas, también se fueron a vivir allá, y otras, incluso las españolas, están revisitando los sitios, y entonces han encontrado una historia muy diferente, que fue más o menos en Occidente hasta 3.500, 4.000 años antes de Cristo. Las mujeres eran las que eran centrales en las sociedades y en el poder, ¿no? Y más bien a partir de ese periodo es que comienza a haber el cambio. Algunas plantean que es porque vienen, digamos, como grupos, hordas masculinas que vienen del lado de Oriente, ¿no? Que tienen otra forma otra forma de socialización y de organizar sus sociedades, y que entraron con caballos, con armas, y fueron sometiendo a las mujeres. Y después ha sido un gran proceso ideológico. Y más allá de la fe, el cristianismo tuvo un peso muy fuerte, ¿no? Para ideológicamente desaparecer a las diosas, porque hasta hace 3.500 años antes de Cristo la preponderancia era de las diosas, las que los antropólogos, los arqueólogos llamaron las Venus paleolíticas, las Venus parturientas, ¿no? Entonces, en el Perú ha sido diferente, porque en el Perú poderosas fueron hasta el Tahuantinsuyo, y no es que de un día para otro la élite que tenía poder lo perdió, ¿no? O sea, ha sido un proceso muy largo. Por ejemplo, las capullanas, que eran las cacicas, las grandes señoras del norte de Piura, cuando, por ejemplo, fueron conquistadas por Huayna Cápac, ellas negociaron, y Huayna Cápac dijo que se queden con el poder. Y también en la época colonial, ¿no? Porque incluso dicen que hasta Pizarro tembló frente a ella, se le cayó la espada al mar, ¿no? Y como ella tenía grandes buceadores, inmediatamente sacaron la espada, se dieron cuenta qué calidad de mujer era ella. Porque Pizarro no quería recibir a ella, porque decía, yo tengo que recibir al jefe. No sabía que las jefas eran las mujeres. Y de ellas hay testimonio que han conservado su poder hasta el siglo XVIII. Como que también muchas mujeres que eran estas señoras locales y regionales convertidas en cacicas también mantuvieron el poder. Entonces, digamos, no ha sido de un día para otro, sino que ha sido un proceso donde las mujeres siempre han estado peleando, luchando por mantener. Evidentemente esto no quiere decir que, digamos, la masa de mujeres campesinas del Ande sí sufrieron muchísimo, ¿no? Pues las metieron a trabajar en los obrajes, en las faenas agrícolas, en el servicio doméstico, pero ha habido esas diferencias, ¿no? Esa multiplicidad. Pero, digamos, yo de verdad postulo que con la independencia es cuando, en la república es donde más poder perdieron las mujeres. ¿Y las amazonas? Las amazonas. Mira, de ella Garcilaso habla, de la Vega habla de ella, pero también quien habla primero es Carvajal, que era digamos, el sacerdote, el cura que acompañó la expedición de Orellana. Y él es el que habla de ellas, porque Orellana había ido en busca del dorado, que en ese tiempo era encontrar un bosque de canela, porque la canela valía oro en el continente europeo. Y entonces a ellos les comienzan a advertir de que no entren a determinada zona donde hay, dice, un océano inmenso de agua dulce, ¿no? Porque eso es de Lascoñi Apuyara, así era su nombre, ¿no? De Lascoñi Apuyara, y ellas son las dueñas ahí, tengan cuidado, son guerreras, qué sé yo. No les hicieron caso, llegaron allí, quisieron desembarcar, y estas Lascoñi Apuyara, Corani era su jefa, los destrozaron. Entonces Carvajal cuenta esta historia, ¿no? Y cómo las vieron tan aguerridas, ellos las relacionaron
con el mito de las Amazonas, el mito griego de las Amazonas. Entonces, el primer nombre que tuvo el río fue el río de las Amazonas. Después ya ha quedado como Amazonas. Pero fue así, ¿no? ¿Y cómo era que se llamaban ellas? Coñi Apuyara. Coñi Apuyara. Ajá. Es como un nombre quechua. Y contaban que Corani era la gran señora de ellos. Incluso decían que ellas bebían sus bebidas en copas de oro, en copas de plata, que las demás de madera, pero ellas que tenían unos templos donde habían divinidades femeninas de oro y de plata, ¿no? Incluso a ellas se atribuye que ellas fueron las creadoras de la Tierra Negra. Que la Tierra Negra ha salido hace poco, ya está dentro, en estos días de salir un libro editado por Apu Graf, que habla son unos investigadores que están estudiando la Tierra Negra. Pero, yo no he leído el libro todavía, pero no sabemos si es la misma Tierra Negra que encontraron ellos. ¿Por qué? Porque la Tierra Negra que había en nuestra Amazonía era una Tierra Negra que se llama antropogénica, es decir, que es hecha por las personas, por los hombres y las mujeres. Y esa Tierra Negra es muy especial, porque se autorreproduce, así como el yogur, y tiene una capacidad fertilizante impresionante, que hace muchos años, más de 10 años, se hizo un documental de la BBC, el director y los antropólogos, arqueólogos, concluían que esa Tierra Negra puede salvar a la humanidad del hambre. ¡Qué maravilla! Yo me he quedado pero escuchándola, Maritza, y ya sé que esta entrevista nos va a quedar súper corta, pero hoy día nosotros estamos aquí desde el invitado del aire presentando este libro que se llama Poder Femenino, 5.000 años en la historia del Perú. ¿Cuándo se presentó este libro? Mira, el libro se presentó el 12 de febrero de este año. Tengo que mencionar, porque estoy agradecida, que se ha podido hacer este libro, tanto la investigación como estas bellas imágenes, gracias al auspicio de La Positiva y a Apu Graf, que es la que ha hecho esta edición bellísima, ¿no? Pero este libro debe costar un platal, pues. Mira, yo sé que en las librerías está a 250 soles. No puede ser menos tampoco. Es que tiene unas ilustraciones. Una de las ilustraciones es una foto que hemos conseguido de la Escuela de Bellas Artes de Cuba, de La Habana. Entonces, gracias al consejero de Cultura, hemos podido tener otras fotos desde archivos internacionales. O sea, no ha sido sencillo, ¿no?, poder obtener las fotos, porque teníamos que, digamos, graficar esta historia, que yo se las puedo narrar, ¿no?, en imágenes. Te escuché decir, Maritza, que no es un libro de biografías. Así es. Así es. ¿Qué es lo que contiene el libro entonces? Mira, como su nombre lo indica, el eje temático es el poder, ¿no? Y se inicia con una aproximación crítica a cómo se ha entendido el poder, que se ha entendido de una manera unilateral y de otro un sentido del poder desde las corrientes históricas, historiográficas diferentes, que excluía a las mujeres. El punto de partida era que las mujeres no tenían poder. Entonces, a raíz de estos descubrimientos y de mis propias lecturas y estudios, yo decía, no, acá es otra cosa, es diferente. Que mira, los mismos descubridores no aceptaban. O sea, cuando se descubrió, por ejemplo, al señor de Zipán, lo primero que es el gran monarca, el gran señor Mochica. Cuando se descubre a la señora de acá, la sacerdotisa, que no es nada despreciable, por supuesto. Sí, pero de todas maneras es un nivel distinto. Claro. Exacto, ¿no? Claro. Entonces, poco a poco se han ido dando cuenta. Igual, las sacerdotisas de San José de Moro, después de varios años, su propio descubridor dice, no, estas mujeres eran como reinas, el equivalente a las reinas europeas. Y así sucesivamente. Entonces, lo que pasaba es que esa mirada que yo tenía al inicio no era compartida por los mismos arqueólogos, pero poco a poco ellos mismos con sus propias investigaciones.
Entonces yo me pregunté, oye, si las mujeres han sido tan poderosas en el periodo, digamos, prehispánico, pre-inca e inca, porque volví a leer las fuentes y te juro que yo he tenido que estudiarlas cuando he sido estudiante y después para otros libros. Pero cómo es, cuando uno tiene un prejuicio tan metido, que miras y no ves. Ah, es cierto. Entonces comencé a leer y ahí es que encuentro, por ejemplo, Mama Oyo. ¿Quién es Mama Oyo? La esposa de Manco de Cápac. Manco De Manco Cápac. No es verdad, pues. Mama Oyo no fue la fundadora fue Mama Huaco, que era hermana y algunos dicen y madre de Manco Cápac, porque no había en las clases, en las élites, el tabú del incesto. Y Mama Oyo más bien fue la Colla, la esposa de Tupac Yupanqui, con quienes los dos lograron el imperio en su mayor extensión. Llegamos a tener 2 millones de kilómetros cuadrados. O sea, es uno de los imperios más grandes que ha tenido la humanidad, ¿no? Y Mama Oyo fue una de las estrategas y constructoras de este nivel, e importantísima. Entonces, mira, así como eso que nos enseñan hasta el día de Mama Oyo y que es una leyenda, pero históricamente no es así. Entonces, ¿cuántas cosas no están? Bueno, la historia nuestra en general, no sé si en otras partes, tiene una serie de cosas que no son verdad o que están justamente cambiadas o que son medio verdades. Así es. Muchísimas. Y aparte también por la leyenda, ¿no? O sea, Manco Cápac es el que va a traerle el bienestar, el poder, qué sé yo. Y Mama Oyo te va a enseñar a cocinar, a tejer, Nada que ver. y a Nada. cuidar a los hijos. Allí la gran conquistadora fue Mama Huaco. Mira, ¿no? mira. Mira, hoy día nosotros estamos con Maritza Villavicencio, pero yo no quiero que se me escape, porque señora, usted también ha sido premiada, uno de sus libros ha sido premiado. Así es, sí, gracias por recordarlo, me siento muy orgullosa de eso. Sí, fue mi libro el que hice con la Universidad San Martín de Porres, con la Escuela de Comunicación, que se llama Mujer, Poder y Alimentación en el Antiguo Perú. Ganó el Woodman World Award, ¿no? Que es el premio mundial. Salió en primer puesto en el premio mundial. Qué maravilla, ¿no? Sí. Felicitaciones. Sí, muchas gracias. Sí, mucho. O sea, en realidad, como te digo, la temática de ir recuperando la memoria histórica de mis antecesoras, de mis antepasadas, yo no puedo negarlo, me está trayendo muchas satisfacciones. Es como que sus diosas, porque todas ellas tenían deidades femeninas, tenían sus creencias femeninas, yo creo que me apoyan, me iluminan. Sí, ¿no? y las vírgenes que mencionó, recuerdo una imagen de la Virgen de Willendorf. Ah, sí, de la Venus, de la mía de La Willendorf, Venus. la de Dorney Weston. La Venus, perdón. Se han encontrado como más de 200 de estas Sí. piezas y se siguen descubriendo. O sea, eso allá. Y una cosita que no quiero que me olvide si hay tiempo. Bueno, cuando me pregunté si las mujeres habían tenido tanto poder digamos, en el Inca, pre-Inca, que se diluyeron así nomás. No, por eso es que son 5.000 años, porque también en el virreinato, en la colonia, por ejemplo, las tapadas durante 3 siglos, ni el Papa ni el Rey pudieron evitar que se quite el manto y la saya, porque a través del manto y la saya ellas tenían una libertad impresionante. Incluso las excomulgaron, hicieron un mitin en la misma catedral y tuvieron que retroceder, ¿no? Esas fueron las mujeres de la manta, de la saya y el manto. Y los conventos. Había, según digamos las normas, la regulación colonial, las mujeres no podían heredar. O si heredaban, Sí. la administración era de algún varón. El hijo, el hermano, el tío, el primo hermano. Entonces la única manera que ellas se quedaran con la administración de su patrimonio era entrando a los conventos. Entonces por eso los conventos de Lima, y también sé del Cusco, aunque yo he estudiado los de Lima, eran riquísimos y estas mujeres eran poderosísimas. O sea, igual ellas hacían lo que querían. Muchas veces hasta el mismo obispado todo ha querido sacar a las abadesas y nunca han podido. Porque ellas además le prestaban dinero no solo al virrey, sino al mismo rey de España. Entonces, quiero corrida de toros dentro del convento, ponían el grito en el cielo, el obispo, el arzobispo, todo, pero el virrey tenía que decir, allá va la corrida de toros.
y dicen que no se vestían con hábitos, sino a moda francesa, hacían unas fiestas al interior que toda la población de Lima se iba para ver cómo llegaban los carruajes con los galanes y todo. O sea que poder lo han tenido a su manera, de una manera diferente, como los comedores populares autogestionarios del siglo XX, Claro. ¿no? Que comenzaron siendo solo de mujeres. ¿Por qué? Porque los esposos de celos, no, seguro que ahí te vas a encontrar con tal y con los... Entonces, Claro. mira, comenzó así y después hemos llegado a tener grandes lideresas nacionales que se han formado allí, como la más conocida, que es María Elena Moyano, ¿no? Que murió asesinada Sí, por sí. Sendero. Pero han habido otras, Loza Randaberry, Elvira Torres, que están vivas y deberían ser nuestras heroínas. Oiga, señora, pero usted también se rodea de mujeres muy poderosas ahora. Y termina siendo ella misma. Pero claro que Ay, sí, mira, Maritza claro que sí. Villavicencio. Ay, También. no. Mira, yo soy la memorista de ese poder. Y haciendo eso yo me siento muy honrada y muy orgullosa. No, porque, por ejemplo, usted ahora viste una camisa que ha sido hecha por Meche Correa. Meche Correa, que es tremenda también diseñadora internacional sí. nuestra. Con ¿no? respeto a todas las demás diseñadoras y señores, pero para mí ella es pues el sumum plus ultra, ¿no? Es tu del amiga, diseño sobre peruano. todo, Y es ¿no? mi amiga, sí. También tenemos otra amiga más que está empoderada también en lo que es la cocina. Claro, pionera, Isabel Álvarez. Isabel Álvarez. Isabel Álvarez es pionera. Es una manera de decir, es la primera que le puso mantel blanco a la cocina criolla. Claro, Porque aquí era que todos los días tú comías tu caucao, tu seco, todo eso, pero cuando había una fiesta, comida francesa. Mm. Sí, sí. En ciertas... Ella fue la que comenzó a darle el valor a nuestra cocina. Y además es una socióloga de primer orden, ¿no? No, y a verte cuando tú las ves a las tres juntas, mejor retrocedes nomás, Carlitos. Viene el poder femenino. Claro. Muchísimas gracias, Maritza, por No, darte un gracias a tiempo. ustedes por esta oportunidad, porque sé que esto llega efectivamente a nivel nacional. Muchísimas gracias por Gracias estar a acá. ustedes, me siento Y a honrada. sentirse orgulloso, pues, de ser lo que usted es, ¿no? Y sobre todo que sea un buen ciudadano. Así es. Ah, tenemos 2 minutitos más, perfecto. Vamos, chiquito nomás. Las Huacas hablan en San Isidro, también fue un proyecto tuyo. Sí, sí, un proyecto compartido, ¿no? Lo hicimos con la dibujante. De la emoción se me acaba de ir el nombre de que me disculpe, y con Teresina Muñoz Nájar, ¿no? Entonces sí, ¿sabes qué? De También, Arequipa, ¿no? ella es de Arequipa, sí, Claro. pero ella vive hace muchos años en Lima. Pero tú sabes que un arequipeño nunca deja de ser arequipeño. Y entonces estamos en esa idea, tenemos, de que esos libros sesudos de historia, o como lo hacen los arqueólogos, ponerlos en un lenguaje muy sencillo, sin que pierda su rigurosidad. Ujú. Entonces, así fue que salió Las Huacas hablan en San Isidro, cuando estaba Soledad Punice de directora de Cultura. Entonces fue una experiencia también muy linda, porque era es casi como traducir en un lenguaje sencillo, sin perder rigurosidad, y todos no solamente los niños, hasta los adultos quedaron muy contentos. Y los libros que ha hecho Isabel son buenísimos. Todos, ¿no? ¿no? Todos los Sí. libros. Y ya tendrá que volver Maritza para que nos lea los payares, Carlos. La otra faceta mía. La otra faceta. Qué ¿ah? interesante también, Fitomántica, ¿no? sí. Qué interesante. Mientras ella lee los payares, nosotros podemos ir comiendo también una ensaladita de payares. Una morusa de ¡Oh! payares. Una morusa como en Ica. Pero, o sea, pero habría que preguntarle justamente si tienen que ser de Ica o pueden ser de otros No, lugares. los payares estos son del norte, estos son payares mochica, Ah. y son blanquinegros, no son blancos, como los que conocemos, que Claro. el color. No, estos son blanco con negro, y vienen con puntitos, con rayas, con formas, con dibujos, entonces... Muy bien. Entonces ya también nos traemos un dulce de payar, porque De el payar payar. se come salado, dulce, de todas formas se come. Todas las Muchísimas gracias por No, la gracias visita, a usted. muy amable. Gracias a ti. Acá gracias con a el ti. ingeniero Pablo Casquero en la cabina y con Celeste Acosta, yo me despido justamente hasta nuestro siguiente programa, si Dios quiere y si también Celeste lo permite. ¡Ay, qué lindo, Carlito! Vamos a una pausa.
Qué linda entrevista. Encantada. Ay, no, yo me he quedado... ¡ah!